y vamos a buscar nuestra pizarra donde nosotros usualmente estamos trabajando. Bueno, ya está activada la pizarra. Vamos a continuar entonces con la parte de la factorización. Vamos a suponer que yo quiero retomar el ejercicio anterior. Entonces vamos a colocar por acá continuación. Entonces, tomemos un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un ejemplo A donde tengo una expresión que es de la forma vamos a escribir números que nos favorezcan. Vamos a tener por aquí que escribir 16x elevado a la 4 menos 32x elevado a la 2. Y me piden entonces, en todo caso aquí, que factoricemos. Factorizar. Indudablemente que cuando nosotros tengamos una prueba donde nosotros vamos a resolver en la prueba, esta expresión puede salir de que ustedes la tengan que desarrollar o tengan que buscar en una sección de selección simple, donde ustedes simplemente marquen el resultado. Todo va a depender del nivel de complejidad que yo tenga. Si yo quiero factorizar esta expresión y yo escribo 16x a la 4 menos 32x al cuadrado, yo tengo que observar primero los coeficientes que están acompañando a la variable. Si nosotros observamos, aquí tengo 16 y 32, 16 es el menor, 32 es múltiplo de 16, quiere decir que yo puedo sacar factor común aquí 16. Ya después de que yo saco 16 factor común, observo que en este caso yo tengo aquí x al cuadrado y x a la 4, donde x al cuadrado va a ser nuestro factor común porque es el menor. Escribo x al cuadrado y voy a multiplicar. El primer término que yo coloco dentro de este paréntesis, al multiplicarlo por este, me debe replicar, me debe reproducir este que yo tengo acá. Como este es x a la 4 y este es x a la 2, aquí tendríamos que colocar x al cuadrado. De tal manera que x cuadrado me da x a la 4 y 16 por el coeficiente 1 que no se tiene que escribir aquí me da como resultado 16. ¿Qué signo viene ahora? El signo menos, indudablemente. Ahora, para que aquí yo coloque un número que al multiplicar con 16 me dé 32, indudablemente que yo tengo que colocar 2 en esta expresión. Ahora, si nosotros podemos observar en esta expresión que yo tengo acá, ya aquí, esto que está acá, se puede considerar como el factor común. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y este que está acá no se puede factorizar? Sí, sí se puede factorizar, siempre y cuando este lo puede escribir como un cuadrado. Entonces ustedes dirán, bueno, resulta de que si yo escribo aquí 16x al cuadrado y yo digo x al cuadrado, no hay un número que elevado al cuadrado me dé 2, pero lo puedo escribir como la raíz de 2 elevado al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto, profesor? Claro, porque ustedes recuerdan, lo voy a escribir por acá en azul, por las leyes de potenciación, que si yo tengo x al cuadrado, perdón, si yo tengo la raíz de 2, eso es lo mismo que 2 elevado a la 1 medio. Quiere decir que si yo tengo raíz de 2 y lo elevo al cuadrado, y tengo 2 a la 1 medio y yo lo elevo al cuadrado, esto me da como resultado 2. Así que esto lo puede hacer. Si nosotros volvemos a ver acá, yo puedo aplicar aquí diferencia de cuadrado. Es decir, que me quedaría 16x al cuadrado que multiplica a x menos la raíz de 2 y multiplica aquí a x más la raíz de 2. ¿Y qué he aplicado aquí de la factorización? La parte que dice diferencia de cuadrados. Entonces, en un ejercicio se le puede presentar a ustedes un ejemplo donde diga factorizar y ustedes lleguen hasta acá. Indudablemente que si les falta esta parte, solo van a tener la mitad del puntaje en el desarrollo, porque les falta, en todo caso, resolver esta parte que estoy encerrando yo en la nubecita y nosotros lo resolvemos con diferencia de cuadrado. Hay veces que no se ve tan inmediatamente el resultado.
pero uno tiene que ver de qué manera lo puede resolver. Vamos a suponer ahora que yo les presento otro. Por ejemplo, yo vengo y les digo, yo tengo aquí x elevado a la 5, y elevado a la 2, menos x, y elevado a la 6. Y me piden aquí factorizar. Indudablemente que si yo tengo que factorizar, yo vuelvo a escribir toda esta expresión. Entonces, si yo vuelvo a escribir la expresión, yo digo, bueno, x elevado a la 5, y elevado a la 2, menos x que multiplica a y elevado a la 6. Escribo igual y comienzo a analizar. La primera letra que tengo aquí o variable es x, y aquí está x. Esta tiene x a la 5, esta tiene x a la 1, escojo la menor. Ahora yo vengo y observo, aquí yo tengo y a la 2 y aquí tengo yo y a la 6. ¿Cuál escojo? Y elevado a la 2. Quiere decir que este término que tengo yo aquí lo voy a abreviar y voy a decir que es factor común. Ahora, yo tengo que multiplicar aquí por dos elementos de tal manera que cuando yo multiplique este por el primer elemento se reproduzca este que está acá. Como aquí yo tengo 1 y aquí yo tengo 5, para que este producto me dé 5, este tendría que valer 4, porque x a la 4 por x a la 1 me da x a la 5. Lo tengo aquí y. Si aquí está y al cuadrado y coloco y, eso me da y a la 3. ¿Qué quiere decir? Que esa y no debe ir allí. Coloco un menos. Como aquí tengo x y aquí hay x, no tengo que colocar x. Pero como aquí hay y a la 6 y aquí y a la 2, aquí me haría y falta y a la 4. Porque y a la 2 por y a la 4 me da y a la 6. Ahora me falta por factorizar esto que tengo yo aquí. Y en esta parte que está aquí, yo le voy a aplicar la parte de la factorización de diferencia de cuadrados. Y cuando yo le aplico esa diferencia de cuadrados, observo. Dice x por y al cuadrado. Entonces yo abro par de paréntesis de una vez. Y digo x al cuadrado, de tal manera que x cuadrado por x cuadrado me da x a la 4. Aquí coloco menos, aquí coloco más, y aquí me queda y al cuadrado, y aquí y al cuadrado. Por supuesto que no se ve bien por el paréntesis, pero este es el resultado. Entonces ya está factorizado en todo caso la expresión. Preguntas al respecto. No, profe, todo súper claro. Perfecto, vamos a continuar. Ustedes dirán, bueno, profesor, pero eso es cuando las potencias son enteros. Vamos a factorizar con exponentes racionales. Y digo acá, factorización con exponentes fraccionarios. Recuerden que la palabra fraccionarios también son racionales. Y cuando yo hablo de racionales, me estoy refiriendo a números de la forma a dividido por b o a partidos en b. Entonces, voy a colocar un ejemplo por acá. Lo vamos a llamar el ejemplo A. En ese ejemplo A, yo tengo 3 que multiplica a x elevado a la 3 dividido por 2. Fíjense que este es un exponente que es una fracción o un racional. Menos 9, disculpen, 9 que multiplica a x elevado a la 1 medio. Y encima de eso le voy a sumar 6x elevado a la menos 1 medio. Entonces yo les pregunto aquí 2 puntos. ¿Se podrá factorizar? Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo que aplicar más o menos lo mismo que se hizo cuando el exponente es un número entero. Entonces yo vuelvo a escribir esto aquí abajo y digo 3x elevado a la 3 medios menos 9x elevado a la 1 medio más 6x elevado a la menos 1 medio. Y digo igual.
Lo primero que yo tengo que observar en esta parte es que aquí tengo 3, aquí tengo 9 y aquí tengo 6. ¿Cuál de estos tres números es el menor? El 3. Entonces yo digo, voy a sacar 3 factor común. Cuando yo ahora voy a ver, yo tengo aquí x elevado a la 3 medio. Ahora tengo x elevado a la 1 medio. Y aquí tengo x elevado a la menos 1 medio. Entonces yo les pregunto, ¿cuál será la fracción más pequeña? ¿Alguien me podría decir? Menos 1 medio. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, yo voy a colocar aquí x elevado a la menos 1 medio porque es el más pequeño. Abro un paréntesis y digo, bueno, yo tengo que escribir aquí un término que cuando yo lo multiplique por este, me dé este. Entonces yo digo, bueno, voy a escribir aquí x elevado a la 2. Y ustedes dicen, profesor, ¿y por qué 2? Porque fíjense algo. Si yo tengo menos 1 sobre 2, que es este, y yo le sumo 2, que es este, yo tengo que escribir igual y sacar la suma aquí. Quiere decir que esto es menos 1 sobre 2 más 2 partido en 1 y voy a sacar la cuenta aquí. Cuando yo multiplico, en todo caso, 2 por 1, al multiplicar 2 por 1, la respuesta esta me da 2. Cuando yo multiplico este 1 por este 1, me queda 1. Como el signo es menos, yo coloco menos. ¿Qué signo viene ahora? Más. Y ahora yo tengo que multiplicar este 2 por este 2. Y al multiplicar este 2 por este 2 me da 4. Vamos a ver. 4. Si ustedes observan acá, disculpen el color. Disculpen el color. Si ustedes observan acá, yo tengo 4 positivo y 1 negativo. 4 menos 1 es 3 dividido por 2. Y si ustedes ven este número, ese es el que está aquí. Quiere decir que cuando yo multiplico este por este término, los exponentes, al sacar la cuenta me da esto. Y 3 por 1 es 3. Ahora, yo coloco menos, porque hay un menos. Como aquí hay 3, ¿qué número me hace falta aquí que al multiplicarlo me dé 9? El 3. Ahora yo coloco x. ¿Qué exponente tendría que colocar aquí? 1 dividido por ¿cuánto? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir? ¿Es 1, es menos 1? ¿Cuánto es? 1, o sea, debería ir el exponente 1, no se pone. Entonces vamos a quitarlo. Quiere decir que cuando yo multiplico este por este, no me queda espacio, el 1 medio negativo por el 1 me da el 1 medio que tengo acá. Y ahora, ¿qué número vendría aquí? ¿Alguien que me diga? Cualquiera. 2, profe. El 2. ¿Tendríamos que colocar X? No, profe. No, porque al multiplicar esta expresión por este ya está listo. Quiere decir que, les voy a hacer una pregunta. Lo que estoy encerrando aquí en una nubecita, ¿cómo se llama? Factor común. Exactamente. Ahora, lo que voy a encerrar aquí en naranja, ¿se puede factorizar? Sí, profe. ¿Cómo se factoriza? Vamos a ver. ¿Quién me dice? En dos paréntesis, x, menos 1 y menos 2. O menos 2 y menos 1. No, ahí hay que Menos 2 y más analizar 1. de la fórmula. Aquí no se aplica diferencia de cuadrado. Fíjense una cosa. Voy a colocar el término x cuadrado menos 3x más 2. Entonces yo Cuadrado perfecto se aplica, ¿no, profe? Algo así se llama. ajá, está cerca. Todavía no es cuadrado perfecto. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo tengo que buscar un número r y un número s que cuando yo lo sume me dé menos 3. Pero ese mismo número r por el número s me debe dar como resultado 2. Es decir, sumado me den menos 3. Profe, Multiplicado yo me le den dije menos 3. menos 2 y menos 1.
Ah, ok, entonces no lo escuché. Muy bien. X menos 2 por X más 1. No lo había escuchado. Muy bien por usted. Entonces, finalmente, nosotros podemos escribir acá que esto va a ser igual a 3 por X elevado a la menos 1 medio, que multiplica A. Como esto me dio esta factorización es... Profe, Ajá. el 1 debería ser negativo, ¿no? Sí. A ver, a ver, a ver. En el otro paréntesis. Ah, sí, sí, claro. Ya va, déjenme arreglar esto aquí. Sí, porque menos 2 menos 1 me da menos 3. 2 por 1 es 2, menos por menos es más. Muy bien, entonces me queda aquí que esto es X menos 2 por X menos 1. Y esa fue una de las fórmulas que nosotros aplicamos, ¿cierto? Esa no tenía nombre como tal, sino que era la factorización de una ecuación de segundo grado. Y este es el resultado. Así que, en todo caso, ustedes pueden observar claramente de qué manera nosotros vamos a factorizar. ¿Alguna duda al respecto? Vamos con factorización por agrupación. Subrayamos. Bueno, aquí nosotros tenemos que ir con un poquito más de cuidado. Vamos con un ejemplo y lo voy a llamar A. Vamos a suponer que yo tengo X elevado a la 3 más X elevado a la 2 más 4X más 4. 2 puntos y yo le pido a esto factorizar. Antes de avanzar, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué podemos hacer nosotros acá? ¿Cómo podemos agrupar? ¿Alguien me podría decir? Lo que quieran. Algunos de ustedes de pronto podría pensar, profesor, yo puedo agrupar estos dos. Y también yo puedo agrupar estos dos. Y si tengo esto, puedo aplicar factor común en ambos. Es decir, si lo vemos en perspectiva, yo puedo decir, voy a tomar a X a la 3 más el X a la 2 y lo voy a agrupar. Lo escribo en paréntesis. Y voy a escribir el 4X más 4 y lo voy a agrupar. Ahora, si nosotros vemos aquí, yo tengo X a la 3 y X a la 2. Yo puedo aplicar aquí factor común. ¿Cuál será el factor común de estos dos? Alguien que me diga. X al cuadrado. X al cuadrado, que va a multiplicar a X más 1, ¿cierto? Porque cuando yo multiplico X cuadrado por X a la 1, me da X a la 3. Y cuando yo multiplico X al cuadrado por 1, el X al cuadrado por 1 me da X al cuadrado. A este se le llama factor común. Ahora yo voy a agrupar en estos dos. Como este tiene X y este no, el único número que yo puedo factorizar aquí es el 4. Quiere decir que aquí me queda X más 1. Quiere decir que este 4 que está acá se llama factor común. En otras palabras, aquí hay un factor común y aquí hay otro factor común. Ahora, si nosotros observamos esta suma, resulta que este término X menos 1 y este término X menos 1 es el mismo. Es decir, que puedo volver a factorizar y decir, voy a sacar factor común X más 1, que va a multiplicar, este punto no hace falta, pero lo estoy colocando, que va a multiplicar a X al cuadrado, que sería este, más 4, que sería este que está acá. Y si nosotros vemos aquí, nosotros aplicamos 2 veces factor común. Primero el que está en azul y después este que está en azul, que es el X más 1. Vamos a hacer otro que tenga otra agrupación. Profe, ¿ahí no es necesario seguir con el paréntesis del X elevado a 2? ¿Más 4? Aquí. No, Sí. porque
No, porque si aquí estuviese menos, pudiéramos aplicar diferencia de cuadrados, pero ya este ya llega a su final. No hay ninguna fórmula para este. Y esa es buena pregunta. Analizar. Si aquí apareciera menos, tendríamos que colocar luego x menos 2, x más 2. Vamos a suponer que yo tengo ahora x a la 3 y le vamos a colocar menos 2x a la 2 menos 3x más 6. Y me dicen factorizar. El resto de los estudiantes me gustaría que fueran un poco más participativos, ¿ok? Cuando tengan una duda con un signo, cuando tengan una duda con la aplicación de algo, así como los están haciendo ahorita estos primeros compañeros de ustedes. Quiero escucharlos, quiero ver que participan, porque así es donde yo puedo analizar si están entendiendo o no. Si se quedan callados, indudablemente que no puedo hacer nada, pero quiero su participación. Entiendan que yo estoy aquí para explicarles. Yo no estoy aquí para juzgarle a ninguno. Que lo vieron o no lo vieron, no me importa. Yo no tengo problema en repetírselo, en dárselo. Supongamos que yo tengo esta expresión. Tiene 4 términos. X a la 3, menos 2x a la 2, menos 3x, más 6. Y me piden factorizar. El primer paso es que ustedes lo escriban en la parte de abajo tal cual como está. Y recuerden que cuando uno está haciendo ejercicios y uno lo escribe, uno aprende el doble. No es lo mismo mirar que mirar y escribir. Así que cuando ustedes tengan un ejercicio, ustedes tienen que mirar y tienen que resolver y tienen que escribir. Entonces yo vengo y observo aquí en esta expresión y yo digo, yo lo primero que voy a hacer es agrupar. Y yo puedo agrupar a estos dos términos y luego puedo agrupar a estos dos términos. Entonces, si ustedes Profe, quieren... la pregunta, Ajá. ¿siempre se agrupan los dos primeros con los dos del final? No, puede ser que estén desordenados y ustedes tengan que buscarlo. ¿Ok? Ya. Ok, entonces esa es muy buena pregunta. Yo agrupo este que está aquí y este que está acá. Y ahora voy a agrupar estos dos y ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo hago con el signo? Siempre escriban más. Y luego dicen menos 3x más 6. Siempre, escríbanlo así, respetando el signo que ustedes tienen acá. Ahora, como yo voy a factorizar, yo observo que aquí lo único que yo puedo factorizar es x al cuadrado que va a multiplicar a x menos 2, que es el que yo tengo acá. Y vuelvo a escribir más. Y ahora, como yo tengo aquí menos 3x más 6, el que yo puedo factorizar aquí es menos 3. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y si yo lo escribo solo 3? También puede ocurrir eso, que yo solo escriba el 3 factor común y me va a multiplicar a menos x más 3 por 1 es 3 y 3 por 2 es 6. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero tengo un problema, porque aquí es x menos 2 y aquí es menos x más 2. No es problema, yo puedo sacar factor común el menos. Entonces yo puedo decir aquí que esto va a ser igual a x al cuadrado, que multiplica a x menos 2. En vez de más escribo menos. En vez de menos escribo más. Y en vez de más escribo menos. ¿Por qué? Porque factoricé el signo afuera. Y si nosotros observamos aquí, yo tengo x menos 2 y yo tengo x menos 2, yo puedo volver a aplicar factor común. Y me queda que esto es x menos 2 que multiplica a x al cuadrado, que es este, menos 3, que es este. Y ya está factorizado. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y puedo factorizar este último término que está aquí? Claro que lo podemos factorizar. Recuerden que, lo voy a escribir en verde acá. Si yo tengo la raíz de 3, nosotros sabemos que eso es 3 elevado a la 1 medio. Pero si yo elevo la raíz de 3 al cuadrado, eso es lo mismo que 3 a la 1 medio al cuadrado. El 2 cancela con el 2 y finalmente me queda 3. Es decir, que este número que está aquí, yo lo puedo escribir como el x menos 2 que multiplica a x cuadrado menos la raíz de 3 al cuadrado. Y ahora sí puedo aplicar diferencia de cuadrados y me queda
x menos 2 que multiplica a x menos la raíz de 3 y que multiplica a x más la raíz de 3. La mayoría de los ejercicios no aparecen en ese estilo, pero no hay ningún problema con esa parte. Preguntas al respecto. Profe, ¿Sí? ¿es necesario siempre hacer eso de factorizar de nuevo para que quede con raíz de 3 o con raíz de algún número? Normalmente los ejercicios llegan hasta aquí, se lo voy a marcar. Normalmente llega hasta aquí. Lo que pasa es que como nosotros vimos la potenciación, ustedes pueden llegar hasta acá. Si en un ejemplo les aparece, considere que el 3 se puede escribir como la raíz de 3 al cuadrado, entonces ustedes tendrían que llegar hasta donde estoy marcando el asterisco. Ok. Voy a colocar un ejercicio para ustedes y yo quiero que me digan qué vamos a hacer con esos ejercicios. Pero, indudablemente que yo necesito que ustedes me digan qué vamos a hacer. Déjenme buscar por acá unos ejemplos para ver. Voy a escribir y ustedes me van ayudando, ¿ok? Como si estuviésemos en clase presencial, disculpen. Estamos en clase. Entonces le voy a colocar aquí factorizar. Y ahora sí lo voy a al revés para que se vea como un ejercicio que ustedes van a plantear. Y voy a escribir aquí 12x a la 3 menos 18x. Entonces, ¿cómo factorizo esto? Voy a escribirlo aquí. Ok, alguno de ustedes que me indique cuál es el primer paso que tenemos que seguir. Encontrar un factor común. Muy bien, entre el 12 y el 18, el x a la 3 y el x. Entre 12 y 18, ¿cuál sería el factor común? 6. Muy bien, 6, porque resulta que 18 es múltiplo de 6 y 12 es múltiplo de 6. Perfecto. Y entre x a la 3 y x, x. Entonces, yo tengo que colocar un número aquí que multiplicado por 6x me dé 12x a la 3. ¿Quién me da el número? 2x cuadrado. Repita. 2x cuadrado Perfecto. ¿Y qué sigue? menos 3. Menos 3. Listo. Aquí tendremos que seguir factorizando. No, la respuesta es no, porque no podemos aplicar aquí diferencia de cuadrados a menos que esto lo escribamos como una raíz y como una raíz, y de ese estilo de ejercicios no los voy a pedir. Ahora les voy a dar otro ejercicio. Quiero que por favor se involucren todos. Voy a colocar por acá ejemplo y voy a escribir otra factorización y voy a colocar, por ejemplo, x al cuadrado menos 2x menos 8. Y yo quiero saber cuánto vale esta factorización. Yo vengo y le escribo otra vez abajo. ¿Cómo se hace este? Tiene que buscar dos números que multiplicados den menos 8 y sumados den menos 2. Perfecto. Deme esos dos números. Menos 4 y más 2. X menos 4, X más 2. Lo cual es correcto porque X por X me da X cuadrado. Menos 4 por más 2 me da menos 8. Y menos 4 más 2 me da menos 2. Estos son los números. Vamos a colocar otro que tenga otra salvedad. Déjenme buscar por acá. Vamos a suponer que ahora yo digo factorizar. 8x elevado a la 3 menos 125. Escribo 8x a la 3 menos 125. ¿Qué podríamos hacer aquí?
Pasar el 125 a 5 elevado a 3. Perfecto, perfecto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Y el 8, señorita, qué podemos hacer? A 2 elevado a 3. Perfecto. Y ahora 2 por X, como tienen 3, ¿qué puedo hacer? Agruparlo todo en un paréntesis. Exacto. 2 por X, todo elevado a la 3, menos 5 elevado a la 3. ¿Y ahora qué fórmula aplico? La del binomio al cubo. Exacto. ¿Cómo se llama esa? La voy a anotar por acá. Diferencia de cubos, ¿cierto? Vamos a ver si se acuerdan. Si yo tengo a a la 3 menos b a la 3, está feo el 3 este. ¿A qué es igual eso? ¿Quién me ayuda? A menos B, A, menos B. ajá, Es entre paréntesis. perfecto, A, A al cuadrado. ajá, A más ajá. A por B. Más B al cuadrado. Esa es la fórmula que nosotros vimos acá. Quiere decir que ahora yo vengo y les pregunto, ¿quién es A? Aquí, 2x. 2X. ¿Y quién es B? 5. Entonces está hecho, porque ustedes dicen 2X elevado a la 3 menos 5 elevado a la 3 dice que es tome A y réstele B. Bueno, tomo A y le resto B. Y lo multiplico por tome A y lo eleva al cuadrado, es decir, 4X al cuadrado, de una vez, más tome A, que es 2X, multiplíquelo por B, que es 5. Y luego tome B y lo eleva al cuadrado, que es 25. Ya finalmente ustedes pueden decir acá que esto es 2x menos 5 que multiplica a 4x cuadrado más, al multiplicar 2 por 5 le da 10x y aquí le queda 25. Ustedes lo pueden dejar hasta esta parte que está aquí. Vamos a colocar otro a ver. Y con esto pasamos a otra temática. Vamos a suponer que yo les doy a ustedes una expresión como a al cuadrado más 1 elevado al cuadrado menos 7 que multiplica a al cuadrado más 1 y a eso le sumo 10. Y yo quiero saber cuánto vale esta factorización. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué pudiéramos hacer aquí? Ocupar el a al cuadrado más 1 como x. Exactamente, todo este término se va a considerar como X y todo como X. Es decir, que tengo que buscar un número R por un número S que me dé como resultado 10, que es el que está aquí. Y tengo que buscar un número R más ese mismo número S y que me dé como resultado menos 7, que es este. ¿Qué indica esto? Que toda esta expresión, es decir, a al cuadrado más 1, menos 7 por a al cuadrado más 1, más 10, lo puedo escribir como. Entonces yo voy a abrir un corchete, abro el que considero como a cuadrado, ¿cierto? Y este término yo lo tengo que multiplicar, cierro el corchete, abro otro corchete y me disculpan que me quede tan feo, al cuadrado más 1, ¿cierto? Lo encierro entre paréntesis y aquí voy a escribir los números respectivos. Entonces, ¿cuáles son los dos números que cuando yo los multiplico me dan 10
y cuando yo los sumo me dan menos 7. Menos 5 menos 2. Menos 5 menos 2. Vamos a ver. Si yo tengo menos 5 y lo multiplico por 2, menos 2, perdón. Si Menos yo tengo 5 menos menos 2. 5, entonces me queda 10. Pero menos 5 menos 2 me da menos 7. Entonces yo coloco por acá menos 5 y aquí yo coloco menos 2. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿está listo hasta aquí? Por supuesto que sí. Pero yo puedo quitar aquí los paréntesis, los corchetes y escribir esto como a al cuadrado más 1 menos 5, que va a multiplicar a al cuadrado más 1 menos 2. Y finalmente, cuando yo tengo aquí esto, digo a al cuadrado menos 5 más 1 me da menos 4, y a al cuadrado más 1 menos 2 me queda al cuadrado menos 1. Y aquí tengo ya lista la factorización de esa expresión. Bueno, ya estando claro con esa parte de la factorización, vamos a pasar a algunas expresiones algebraicas, ¿ok? A ver de qué manera nosotros podemos resolver expresiones algebraicas. Seguimos acá. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, simplificación de expresiones algebraicas. Oye, qué feo me quedó esto. Bueno, pero continuemos. Yo les pregunto algo. Si yo, por ejemplo, tengo la expresión x al cuadrado menos 1 y todo eso está dividido por otra expresión algebraica que es x al cuadrado más x menos 2, yo les estoy preguntando a esto cómo se simplifica. 2 puntos. Simplificar. Entonces yo vengo acá y escribo la misma expresión. X al cuadrado menos 1, yo paso una línea de fracción y escribo el término que yo tengo en la parte de abajo. Escribo un igual, vuelvo a escribir una línea de fracción y vamos a aplicar lo que hemos visto en la factorización para poder simplificar. Este x cuadrado menos 1, ¿cómo lo puedo factorizar, jóvenes? ¿Alguien me dice? Por diferencia de cuadrado. Exactamente. Es decir, que puedo escribir como x menos 1 por x más 1. Y ustedes dirán, profesor, pero es que falta un cuadrado aquí. No importa, porque 1 al cuadrado es 1. Quiere decir que diferencia de cuadrados, ¿cierto? Me da suma por su diferencia o diferencia por su suma. Y ahora, en la parte de abajo, este que tengo yo acá, ¿cómo lo puedo factorizar? Ustedes dicen, bueno, yo voy a abrir par de paréntesis. Como aquí está x cuadrado, yo coloco x a la 1 y x a la 1 porque x a la 1 por x a la 1 me da x al cuadrado. Ahora, el número que está acá es menos 2. Y el número que está aquí acompañando a la x, que no se ve muy bien, vamos a escribirlo bien, aquí adelante se supone que es un 1. Entonces yo tengo que buscar un número r multiplicado por s que me dé como resultado menos 2. Pero también tengo que buscar un número r que cuando yo le sumo s me dé como resultado 1. ¿Cuáles son esos números, jóvenes? 2 menos 1 más 2. Menos 1 y más 2. Y podemos ver que si 2 menos 1 es 1, que es el que tengo aquí, este. Y 2 por menos 1 me da menos 2, que es el que tengo aquí. Y si nosotros podemos aquí, entonces yo puedo aquí simplificar. Y finalmente, ¿qué es lo que me queda arriba? Arriba lo que me está quedando es, disculpen el color, es negro que lo voy a escribir. Y arriba lo que me está quedando es x más 1 sobre x más 2. Ya no puedo hacer más nada. Ustedes dirán, por eso ¿puedo simplificar esta x con esta x? No, porque las operaciones más y más están arriba y abajo. Quiere decir que este es el resultado final. Profe, pero ¿y si se separa? Esto, Sí.
¿Cómo se separa? Vamos a ver, dígame. X partido X más 1 partido 2. No, no se puede, porque si usted tiene X más 1 sobre X más 2, para poder separarlo, usted tendría que decir X sobre X más 2 completo, más 1 sobre X más 2, para que obedezca a la relación de suma de fracciones. ¿Está claro? Sí. Ya, Ok. gracias, profe. Muy bien. Eso es bueno cuando me preguntan todas esas cosas que ustedes tienen acá. Vamos a suponer que yo ahora dice simplificación de expresiones algebraicas. Ahora voy a colocar aquí multiplicación de expresiones algebraicas. Entonces aquí yo vengo y les digo, bueno, vamos a multiplicar dos expresiones algebraicas y las vamos a simplificar. Supongamos que yo tengo x al cuadrado más 2x menos 3, todo esto dividido por x al cuadrado más 8x más 16, y todo esto lo multiplico por 3x más 12, y todo esto lo divido entre x menos 1. Entonces yo quiero aquí multiplicar y simplificar a esta expresión. Indudablemente que yo puedo comenzar a multiplicar aplicando propiedad distributiva, pero eso me complica el resultado. Entonces yo vuelvo a escribir la misma expresión en la parte de abajo de mi cuaderno. Yo esto lo voy a dividir entre x al cuadrado más 8x más 16, y aquí yo lo voy a multiplicar por 3x más 12, y aquí sobre x menos 1. Observen que aquí yo tengo, lo voy a encerrar en nubecita, un término que es este que está acá, otro término que es este que está acá, otro término que es este que está acá, y otro término que es este que está acá. ¿Y qué tengo que hacer con cada uno de esos términos? Los tengo que factorizar. Entonces yo vuelvo a escribir una línea de fracción para los dos primeros términos y escribo otra línea de fracción producto para los otros dos términos que tengo aquí. Entonces yo digo, aquí tengo, y ustedes observan, x al cuadrado más 2x menos 3. Ustedes dicen, tengo que buscar dos números que cuando yo los multiplique me den r por s me dé menos 3, pero si tengo r más s me dé 2. ¿Cuáles son esos números? Más 3 y menos 1. Si coloco más 3 y menos 1, 3 por menos 1 me da menos 3 y 3 menos 1 me da 2. Perfecto. En la parte de abajo, yo tengo que buscar, ahora, ustedes dirán, profesor, pero R por S me da como resultado 16, pero R más S me da como resultado 8. ¿Habrá dos números que sumados me den 8 y multiplicados me den 16? 4 y 4. 4 y 4. Es decir, que si es 4 y 4, 4 por 4 es 16, y R y 4 más 4 es 8. Entonces este es el caso de una factorización de un trinomio perfecto, un cuadrado perfecto. Es decir, que este lo puedo escribir como x más 4 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 4 es 8, cuadrado del segundo, que es 16. Ya teniendo esto aquí, voy acá. Si yo tengo 3x más 12, aquí lo único que puedo hacer yo es aplicar factor común. ¿Cuál sería el factor común? 3, Que va a multiplicar a x más. 4. Y en la parte de abajo, tengo x menos 1. Ya no puedo hacer nada. ¿Qué indica esto? Que yo puedo ahora, este x menos 1 que está dividiendo
con este x menos 1 que está multiplicando, recuerden que aquí hay un por, estos términos se simplifican. Ahora, resulta que aquí tengo x a la 4, pero aquí tengo 2, quiere decir que me queda 1. Entonces, finalmente, ¿qué me está quedando? Arriba, ¿qué me quedó? X más 3 que multiplica a 3. Y abajo, ¿qué me quedó? X más 4. Este 3 que está multiplicando lo puedo escribir en la parte de adelante. Quiere decir que finalmente yo puedo escribir aquí, hago una línea de fracción. Si yo quiero, el 3 lo escribo aquí o lo escribo adelante. De las dos formas es válido. Escribo 3 que va a multiplicar a x más 3 y en la parte de abajo escribo x más 4. Lo pueden escribir entre paréntesis la parte de abajo o lo dejan sin el paréntesis. Y esta es la respuesta final. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a hacer multiplicación de expresiones algebraicas y su simplificación. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo funciona para la división de expresiones racionales? Entonces vamos a colocar por acá, tomemos otra hoja y voy a empezar por aquí escribiendo división de expresiones racionales. Lo subrayamos. Recuerden que estamos trabajando en base a ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a recordar, la situación es la siguiente. Si yo tengo una fracción de la forma a sobre b y yo la quiero dividir entre una expresión de la forma c sobre d, esto lo puedo escribir como a sobre b y aquí cambio por y esto cambia. Arriba iría mi d y abajo iría mi c. Y esto es como la forma clásica entre las cuales nosotros vamos a hacer la división de expresiones racionales. ¿Ok? Esto es como la fórmula. Entonces vamos a hacer un ejemplito por acá. Entonces recuerden que cuando yo voy a dividir, yo también tengo que simplificar. Supongamos que a mí me piden x menos 4 dividido entre x al cuadrado menos 4. Todo eso dividido entre x al cuadrado menos 3x menos 4. Y todo esto partido o dividido entre x al cuadrado más 5x más 6. Y yo quiero saber cuánto es el resultado de dividir y simplificar. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, según lo que nosotros acabamos de ver, yo tengo que volver a escribir la expresión tal cual como está dada. Dividir. Y aquí voy a escribir x al cuadrado menos 3x menos 4. Y aquí vamos a escribir x al cuadrado más 5x más 6. Ya cuando tengo esto, recuerden de que esto yo lo cambio por, pero lo que está en el denominador pasa al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador. Es decir, invierto. Digo x menos 4 sobre x al cuadrado menos 4, ¿cierto? Y aquí voy a escribir por, y aquí digo x al cuadrado más 5x más 6, y aquí digo x al cuadrado menos 3x menos 4. Y procedemos a resolver. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿yo puedo simplificar aquí? No, no podemos simplificar allí. ¿Ok? Porque una cosa es x menos 4 y otra cosa es x al cuadrado menos 4. Pero resulta que lo que está aquí lo puedo escribir yo como diferencia de cuadrado. Y lo que yo tengo aquí, tengo que buscar dos números que multiplicados me den 6, sumados me den 5, y esos números son 2 y 3. Y en la parte del denominador, tengo que buscar dos números que multiplicados me den 4 negativo y sumados me den menos 3. Y esos números son menos 4 más 1. ¿Por qué? Porque menos 4 por menos 1 me da menos 4
y menos 4 más 1 me da menos 3. Ya teniendo todo eso claro, yo digo acá, bueno, este es x menos 4. En la parte de abajo es x menos 2 por x más 2. Diferencia de cuadrado, suma por su diferencia. Por, abro paréntesis y dijimos nosotros que era x más 2 que multiplica a x más 3. ¿Por qué? Porque 2 por 3 me da 6 y 2 más 3 me da 5. Paso línea de fracción y aquí yo puedo observar claramente que puedo escribir x al cuadrado, perdón, tenemos que factorizarlo, disculpen. Abrimos par de paréntesis, coloco x y x porque x por x me da x cuadrado y ahora tengo que colocar esos números de los cuales hablamos, que dijimos que era menos 4 y más 1. ¿Por qué? Menos 4 por más 1 me da menos 4. Menos 4 más 1, al multiplicarlo menos 4 y al restarlo menos 3. ¿Qué podemos simplificar aquí? Nosotros podemos ver de que este término que es un factor, con este término que es un factor lo puedo simplificar. Este término que es un factor, con este término que es un factor, lo puedo simplificar. ¿Qué me queda en el numerador? X más 3. ¿Y qué me queda en el denominador? X más 1. Y ya no puedo hacer más nada, quiere decir que esta es la respuesta. Profe, no, abajo en el denominador no quedaría x menos 2 por x más 1. Ah, me faltó, sí, disculpe. Tiene razón. Creo que me hace falta un café. Este que está aquí, por x más 1. Bueno, por ahora claro todo, ¿cierto? Ahora voy a hacer una pregunta. Si se tiene dos puntos, A sobre C más B sobre C, ¿cuánto me da el resultado de esa expresión? A más B partido en C. A más B partido en C. Es decir, que cuando yo sumo fracciones, yo puedo operarlo de esta manera y sacar las cuentas, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo A sobre C más B sobre D? ¿Qué me da eso? A más B partido en CD. No, me queda C por D, ¿cierto? Y A más D, A por D más Ajá. B por C. B por C. Quiere decir que cuando tiene el mismo denominador, coloco el mismo denominador, pero si los denominadores son diferentes, tengo que hacer este producto. Y ese producto ustedes lo que hacen es que multiplican este por este, ¿cierto? Después dicen multiplico este por este. Y después dicen multiplico este por este. Y lo van colocando. Pero eso se puede también hacer calculando con el mínimo común divisor de las expresiones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, voy a tomar otra hoja aquí, voy a seguir aquí. Y si vamos a colocar ejemplo, si yo escribo, ajá, ¿Cuál es la diferencia entre el mínimo común múltiplo y el mínimo común divisor? lo que pasa es que eso tiene que ver entre la diferencia del mínimo común múltiplo y mínimo común divisor entre los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Ya? Cuando uno va a calcular el mínimo común divisor, uno considera los factores primos comunes y no comunes con su mayor exponente. Pero para el divisor no, solo comunes con su mayor exponente. Normalmente cuando uno hace suma de fracciones, suma de expresiones algebraicas, tiene que considerar es el mínimo común divisor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, es como si yo les digo a usted,
aquí lo voy a hacer en azul. Si yo tengo 3 sobre 5 y tengo 1 sobre 25, el mínimo común divisor entre 25 y 5, ¿cuál es, jóvenes? 5. No, 25. Ah, Porque 25 puede dividir a 5 y 25 puede dividir a 25. Porque si yo tengo 25 y lo descompongo en factores primos, me queda quinta parte de 25 es 5. Quinta parte de 5 es 1. Quiere decir que me queda 5 a la 2. Como 5 es un factor primo, es el único que hay y el que el exponente es 2, 5 al cuadrado es 25, quiere decir que ese es el mínimo común divisor. Vamos a continuar aquí. Supongamos que yo tengo 3 sobre x menos 1 más x sobre x más 2. Y yo quiero saber cuánto me da esto. Entonces ustedes dicen, profesor, este es como si fuera a sobre c, b sobre d, porque lo que está abajo es diferente, entonces tengo que aplicar esto. Entonces usted dice, ah, ya. Voy a escribirlo aquí chiquitito para que no lo olvidemos. Si yo tengo a sobre c más d más b sobre d, ya sabemos que eso me daba a por d más b por c, c por d. ¿Ok? Voy a separarlo por aquí. Entonces yo vuelvo a escribir aquí, el 3 como si fuera el a, el x menos 1 como si fuera el c, el x como si fuera el b y el x más 2 como si fuera el d. Entonces yo paso una línea de fracción y procedo a resolver. ¿Qué es lo primero que yo multiplico? Todo este término por este término, este. Entonces yo digo acá, ah, ok, entonces aquí me queda x menos 1 que multiplica a x más 2. ¿Y ahora qué voy a hacer? Este que está aquí lo voy a multiplicar por este. Entonces aquí me queda que esto es 3 que multiplica a x más 2. Como aquí hay más, yo coloco más. Y ahora este que está aquí va a multiplicar a este que está aquí. Entonces yo tengo x que va a multiplicar a x menos 1. Entonces ustedes dirán, ajá, profesor, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a multiplicar a ver qué ocurre. Yo escribo el igual, escribo mi línea de fracción. En el denominador no voy a hacer nada. Voy a escribir el x menos 1 y aquí el x más 2. Y aquí voy a multiplicar, es decir, el 3 multiplica la x, el 3 multiplica el 2, el x multiplica el x y el x multiplica el 1. Entonces me va quedando 3 por x, 3x. 3 por 2, 6. X por x, x al cuadrado. ¿Cierto? Y x por 1 es menos x. Ajá, ¿y ahora qué hacemos? Algunos de ustedes dirán, bueno, profesor, tengo que sacar las cuentas arriba a ver qué ocurre. Yo vuelvo a escribir igual, vuelvo a escribir mi línea de fracción, la parte de abajo la dejo igual, quiere decir x menos 1 por x más 2, y arriba voy a ordenar en orden decreciente, es decir, como si fuera un polinomio de grado 2. Tengo x a la 2, que es este. Pero si ustedes observan, yo tengo aquí 3x y aquí menos x. Si yo a 3x yo le resto una x, me quedan 2x. Y finalmente me queda aquí que esto es 6. Entonces yo digo, ah, ya, entonces yo puedo aplicar lo que hemos estado aplicando desde un principio, que tengo que buscar dos números que cuando yo los multiplique en la parte de arriba me den 6 y que cuando yo los sume me den como resultado 2. ¿Quién me da esos números, por favor?
más 3 más 2. ¿Por qué? ¿Será 3 más 2? No, no son, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son los números? Habrán números que, voy a volver a decir, multiplicados me den 6 y sumados me den 2. Voy a colocarlo por aquí. No, profe. Es decir, un R por un S que me dé 6 y un R por un S y un R más un S que me dé 6 positivos y me dé 2 positivos. No, profe. No hay, ¿verdad? Es decir, no hay número entero. Complejo sí lo hay. Ah, entonces si no lo hay, quiere decir que esto no lo puedo factorizar. Quiere decir que ustedes dicen, bueno, profesor, lo que más puedo conseguir yo es esto. Este es el resultado. Cuando ustedes no pueden conseguir factorización, este es el resultado. Y no es que no exista factorización, ¿no? Lo que pasa es que la factorización no está en el conjunto de los números reales, está en el conjunto de los números complejos. Vamos a colocar otro. Vamos a suponer que yo ahora tengo 1 partido entre x al cuadrado menos 1 menos 2 partido entre x más 1 elevado al cuadrado. Fíjense que no es lo mismo x cuadrado menos 1 que x más 1 al cuadrado. Ok, ¿qué tendríamos que hacer? Ustedes dicen, bueno, profesor, lo que usted siempre hace, volver a escribir el mismo término. Ajá, ¿qué hago ahora? La suma por su diferencia del primer término, el de abajo. Exactamente, suma por su diferencia, es decir, x más 1 por x menos 1. Y aquí sigo escribiendo 2 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Y ahora qué hago? Resolver el cuadrado de binomio. No hace falta. ¿No? Ya. Uno lo que tiene que calcular ahora es el mínimo común divisor o mínimo común dividendo, si ustedes prefieren. ¿De cuáles expresiones? De la primera expresión, voy a escribir acá de la primera, que es x más 1 por x menos 1. Y de la segunda expresión aquí es x más 1 al cuadrado. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, según lo que acabamos de decir, se deben considerar lo voy a anotar por aquí en azul, comunes y no comunes con su mayor exponente. Así como le estaba diciendo ahora la señorita. Entonces, en esta primera parte que yo tengo acá, y en esta segunda parte que yo tengo acá, ¿cuáles son los términos que se están repitiendo? Muchos de ustedes dirán, ah, profesor, yo tengo aquí x más 1 y yo tengo aquí x más 1. Pero el que tiene el mayor exponente es este. Entonces yo digo, el mínimo común divisor va a ser igual a x más 1 elevado al cuadrado. Pero aquí dice comunes. Estos son comunes porque este es el que tiene el mayor exponente y son comunes. Y los no comunes son los que no se repiten. Aquí tengo x menos 1 y abajo no. Entonces yo tomo x menos 1. Y aquí tengo el mínimo
común dividendo o divisor de la expresión. Entonces yo vuelvo a escribir esto. Entonces yo digo en la parte de abajo, ok, entonces yo tengo que escribir aquí 1 sobre, si ustedes ven acá, x menos 1, x más 1, x menos 1. X menos 1 por x más 1. Después escribo 2 y la parte esta era x más 1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo se sigue ahora esta parte? Bueno, yo escribo una línea de fracción. Vamos a hacerla grande para que quepa todo. Y abajo voy a colocar el mínimo común divisor. Este que está aquí, que lo voy a colocar en una nubecita color naranja. Entonces yo coloco ese valor aquí. Y digo, bueno, aquí me quedó que es x más 1 elevado al cuadrado que multiplica a x menos 1. Entonces ustedes dirán, profesor, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta expresión? Resulta que todo el mundo sabe que cuando yo tengo una expresión de este tipo, el mínimo común divisor se divide entre este. Y el resultado que me da se multiplica por lo de arriba. Estas cuentas que yo voy a hacer aquí en azul, ustedes no tienen por qué escribirlas, pero yo se las voy a escribir. Voy a repetir. X más 1 al cuadrado por x menos 1 lo tengo que dividir entre x menos 1 por x más 1. Si ustedes pueden ver en esta parte, yo puedo simplificar este con este y este con uno de este. ¿Qué es lo que me está quedando a mí? X más 1. Entonces aquí digo 1 multiplicado por x más 1, lo que me queda. Ahora escribo menos. Voy a escribir el 2 de una vez. Entonces, en azul voy a hacer la cuenta por acá. X más 1 al cuadrado que multiplica a x menos 1, esta vez yo lo voy a dividir entre este. Y el resultado lo voy a multiplicar por el 2. Aquí tengo x más 1 al cuadrado. Quiere decir que yo simplifico este con este y lo que me está quedando es este, que es el que me va a multiplicar aquí a esta expresión, x menos 1. Esto que está acá es una parte para que ustedes recuerden, como hacían ustedes en media, cómo se hace el mínimo común divisor. Ahora, aquí yo voy a volver a escribir esto mismo aquí en la parte de abajo. Voy a colocarle aquí un llamado en asterisco y voy a colocar aquí un llamado en asterisco para seguir las cuentas aquí. Es decir, que aquí tengo 1 que multiplica, si ustedes ven aquí, a x más 1. 2 que multiplica a x menos 1. Y abajo en el denominador nosotros habíamos colocado el mínimo común divisor, que en todo caso era el x menos 1, que estaba multiplicando al x más 1 elevado al cuadrado. Entonces uno dirá, ¿y qué tenemos que hacer ahora en esta parte, profesor? Bueno, yo paso mi línea de fracción. El mínimo común divisor o dividendo queda igualito, no lo toco por ahora, y procedo a quitar los paréntesis. Cuando yo quito paréntesis y multiplico por 1 me queda x más 1. Y cuando yo quito paréntesis, 2 por x me queda menos 2x. Este menos con este menos me queda más. Y este 2 por 1 me queda 2. Saco las cuentas abajo, vuelvo a pasar línea de fracción, vuelvo a escribir el denominador, no lo toco, lo dejo igual, no lo desarrollo, y arriba yo veo. Si yo tengo menos 2x y yo le sumo una x, me queda menos x. Si yo tengo en todo caso aquí 2 y yo le sumo 1, eso me queda 3. Y algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y ahora qué podemos simplificar? Ya no podemos simplificar nada. Quiere decir que este es el resultado. Si aquí no hubiese dado, por ejemplo, x menos 1, yo hubiese simplificado y me queda 1.
Si hubiese quedado x más 1, yo simplifico y me queda 1 arriba y abajo x menos 1 por x más 1. Pregunta al respecto. Vamos a colocar ahora la simplificación de fracciones compuestas. Subrayamos. Para eso vamos a hacer un ejemplo, para ver de qué manera se puede hacer. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo la expresión 1 más x elevado a la 1/2 menos x al cuadrado que multiplica a 1 más x elevado a la menos 1/2. Todo esto dividido entre 1 más x al cuadrado. Y yo quiero saber cómo puedo simplificar esto. Y ustedes dicen, ¿cómo que fracciones compuestas, profesor? Sí, porque ahora tengo aquí exponentes que son racionales con otros que son potencia normal, con potencia entera, potencia racional con potencia entera. Esa es una expresión compuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es volver a escribir esto. Voy a escribirlo en línea de fracción. Voy a escribir acá 1 más x a la 1/2 menos x al cuadrado que multiplica a 1 más x a la menos 1/2 sobre 1 más x al cuadrado. Y les pregunto en esta parte de aquí. Si yo tengo aquí 1 más x a la 1/2, x al cuadrado y x a la 1/2, lo primero que tengo yo que pensar es que tengo que factorizar. Tengo que sacar factor común. ¿Cuál es el factor común allí? ¿Quién me lo puede dictar, por favor? Ajá. Recuerden que siempre es el que tiene la menor potencia, el exponente. Entonces uno dice, profesor, es 1 más x elevado a la menos 1/2. ¿Cierto? Y todo eso va a multiplicar, voy a abrir aquí un corchete, a 1 más x. Para que me quede 1/2, tendría que valer potencia 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1 y le resto 1/2, eso me da 1/2. Y ese es el 1/2 positivo que tengo acá. Pero como nosotros sobreentendemos que aquí hay un 1, no lo escribo. ¿Cuál sería el segundo término que iría en esta expresión? El menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico 1 más x a la menos 1/2 por el x cuadrado, me da este. Y recuerden que al multiplicar por me está dando el primero. La parte de abajo me queda 1 más x al cuadrado. Entonces uno dice, ¿qué más podemos hacer en esta expresión? Para ver, ¿no me falta nada? No, no me falta nada. Entonces aquí uno dice, bueno, resulta que aquí yo puedo quitar los paréntesis y reordenar esto y decir 1 más x elevado a la menos 1/2. Y todo eso va a multiplicar a 1 más x menos x al cuadrado. Y todo esto dividido entre 1 más x al cuadrado. ¿Qué más podemos hacer? Ya no podemos hacer nada.
¿Por qué? Porque este término lo puedo simplificar con este. Porque dentro del paréntesis lo que tengo es 1 más x y dentro del paréntesis tengo es 1 más x al cuadrado. Así que no puedo simplificar. En esta parte que está acá tampoco puedo hacer nada. Porque la factorización es compleja. Quiere decir que el resultado llega hasta aquí. Tomemos otra hoja. Preguntas al respecto, jóvenes. Preguntas. Yo les voy a pegar aquí algo de lo que normalmente ustedes hacen como errores. Y me van a disculpar, pero tengo que colocarlo para que no me cometan esos errores, ¿ok? Y lo voy a poner aquí. Estos son los errores más comunes que ustedes hacen. Y fíjense que están marcados en rojo, ¿no? Estos son los errores que no deben cometer. Cada vez que ustedes tengan a por b al cuadrado, la expresión correcta es a cuadrado, b cuadrado. El cuadrado afecta a cada uno. Si ustedes tienen la raíz de a por b, eso es lo mismo que la raíz de a por la raíz de b. Es como si yo les dijera a ustedes, yo tengo aquí la raíz de 10, pero la raíz de 10 la puedo escribir como 5 por 2. Es decir, que eso es la raíz de 5 por la raíz de 2. Esto es correcto porque se hace con esto. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz de, por decir algo, 5 al cuadrado por 3 al cuadrado, el a sería el 5 y el b sería el 3. Quiere decir que eso es lo mismo que la raíz de 5 al cuadrado por la raíz de 3 al cuadrado. Como el cuadrado es el mismo índice de la raíz, es 5. Y como el cuadrado es el mismo índice de la raíz, es 3. Y eso es lo que aparece aquí. Fíjense que aquí tengo, si yo tengo un producto de la forma, por ejemplo, 6 que multiplica a dividido por a, yo puedo simplificar a con a y el resultado es 6, que es esto que está aquí. Si yo tengo dos elementos que están elevados a una misma potencia negativa y están multiplicados, es lo mismo que escribir esto. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, x elevado a la menos 10 por y elevado a la menos 10, eso es lo mismo que x multiplicado por y todo esto elevado a la menos 10. Ahora, lo que no se puede hacer es esto que está aquí. Errores comunes en la adición. ¿Ok? Y eso no se debe estar realizando en esa parte. Bueno, pongan atención. Quiero mostrarles algo. Vamos a revisar un minuto nuestro programa. Resulta que les estoy mostrando ahorita a ustedes en pantalla nuestro programa que está en el portal. Dice sistemas numéricos de los números racionales y reales, representación decimal. Ya eso lo vimos nosotros. Operatoria con los números racionales y reales. Eso es la suma, la multiplicación, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa. Luego, propiedades algebraicas de los números reales. Es respecto de esa operatoria. Distancias en los reales con valor absoluto. Ya los vimos. Radicales y potenciación. Ya los vimos. Expresiones algebraicas, forma polinomial. Ya los vimos. Factorización. Ya los vimos. Ahora dice ecuaciones. Polinomios racionales, radicales, modelación de problemas. Nosotros ya vimos en esta parte lo que es un monomio, lo que es un binomio,
lo que es el producto, la división. Aquí cuando dice orden de los números reales, operatorias de orden, desigualdades, aplicaciones, tiene que ver con la resolución de la aplicación de esas desigualdades. ¿Cuáles? De las operaciones que nosotros hemos visto y la temática que nosotros hemos visto, por ejemplo, aquí, en el valor absoluto y la factorización. Por supuesto, aquí dice ecuaciones. Esta parte de ecuaciones es la que nosotros vamos a ver indudablemente para la próxima clase, que es el día de mañana. Entonces, el día de mañana nosotros vamos a ver las ecuaciones de manera polinomial, de manera lineal. Ecuaciones cuando son de tipo racional. La modelación de problemas son problemas de aplicación. Y aquí, cuando hablan de cuerpo ordenado, es como cuando se les dice si una fracción es mayor que otra. Esta la vamos a ver con un poquito de el programa. Operatoria con el orden, también lo vamos a ver con el programa. Y ya para la semana que viene, nosotros tendríamos nuestro primer parcial el día miércoles, si no me equivoco. Sin embargo, vamos a revisar el día de mañana la fecha para ver esa expresión. Vamos a dejar por hoy la clase hasta aquí. Sí, ¿cómo no? Disculpe, ¿cómo tenemos control o examen? Bueno, pon atención. La idea es que nosotros hubiésemos hecho un taller, que es lo que yo quiero asignar para la semana que viene. Yo les voy a colocar un taller que va a tener un porcentaje para que ustedes tengan la posibilidad de resolver, entregar y tener una evaluación con una retroalimentación. Lo más seguro es que el taller lo coloque para el fin de semana para que ustedes lo resuelvan de manera individual o a más tardar para la semana que viene. Pero tendríamos el control del primer parcial para el día, como les dije, el día miércoles de la próxima semana. ¿Ya? Ok, gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces voy a parar nuestra grabación.